Amada hermana, una vez que creemos y empezamos a obedecer, vendrán las añadiduras, pero todo esto implica un proceso. ¿Crees que si haces todo bien y andas en el Espíritu, entonces no tendrás luchas y problemas en tu familia? Lamentablemente siempre habrá batallas, porque dice la Escritura que el enemigo no descansa ni duerme. Por supuesto, también dice que cada batalla la vamos a librar y a salir vencedoras si estamos en Cristo. Antes, no sabías ni de dónde venía el ataque. Ahora sabes que tu lucha es únicamente espiritual, contra seres de maldad. Ahora sabes que es el enemigo de tu alma quien está tratando de acabar contigo, de destruir tu familia, tu matrimonio, quien está tratando de enfermarte, de arruinarte, de causar daños en tu economía, etc. Cuando no tenemos identificada la batalla espiritual, viene el ataque y simplemente tratamos de resolver el asunto, pero como no hay sabiduría divina, no lo podemos resolver e incluso hasta llegamos a empeorar las cosas. Aquí nos ocupa analizar una de las historias de la Sagrada Escritura que nos trae una revelación profunda en cuanto a esto, Nehemías y la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Mientras los muros estaban en ruinas, Sanbalat, quien se representa aquí como un emisario de Satanás, no hizo nada. Fue hasta que llegó Nehemías, dice la Escritura, quien era un hombre lleno del Ruach HaKodesh, que inició el ataque. Nehemías estaba ahí para dirigir la reconstrucción del muro. Fue él quien empezó a reedificar las murallas y cuando comenzó a trabajar en la restauración, literalmente se desató un infierno. Amada, ¿tú estás cansada de luchar? ¿Hay veces que quisieras tirar la toalla o darte por vencida? A muchas de nosotras nos ha pasado y pronto nos encontramos deseando tener un tiempo de confort. ¿Sabes? Seamos cristianas o no, el enemigo siempre nos ha golpeado y seguirá tratando de hacerlo. No debemos creer que por el hecho de apartarnos de los caminos del Señor va a dejarnos en paz, sino que todo lo contrario. Antes también te atacaba, solo que no te dabas cuenta, no tenías la conciencia que ahora tienes. Ante el dolor que les causa su situación matrimonial, hay quienes deciden que no aguantan más, que piensan que les irá mejor abandonando la lucha, evitando el problema en el matrimonio. Otras creen que la alternativa puede ser marcharse a un lugar lejano, huir o simplemente acabar con su vida. Hay quienes buscan apoyo en los hechiceros, en los santeros, en los agorreros, por la desesperación de obtener aquello que ellas desean para mitigar el dolor, el amor, la compañía, la protección, los halagos y la presencia de su esposo, acabar con el adulterio que tanto les duele y atormenta. El enemigo de nuestras almas se ha levantado para una sola cosa: robar, matar y destruir todo. Son muchas las veces que tenemos que enfrentar la misma batalla. Puede que nuestro esposo se muestre atento y cariñoso, pero al tiempo vuelve lo mismo: adulterio, indiferencia, traición o humillación. Pero déjame te cuento que esto es algo bueno. A las hijas de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando pasa algo como esto, donde el enemigo nos enfrenta nuevamente, nos hace darnos cuenta que está muy preocupado y sobre todo ocupado. Aquellas mujeres que en algún momento probaron drogas o alcohol, el enemigo va a tratar de hacer hasta lo imposible por volverlas a llevar a ese nivel. Aquellas que hacían uso y dependían de ansiolíticos o antidepresivos, buscará que su paz dependa nuevamente de ello. Aquellas que encontraban placer y satisfacción en los halagos o atenciones de otro hombre que no es su esposo, tratará de llevarlas al adulterio. El enemigo va a tratar de derribarnos para avergonzarnos. Va a ocupar esta situación que Dios permite para sacarnos del propósito divino. ¿Acaso creíste que se iba a dar por vencido tan fácilmente? Pues no es así. Cuando no tenemos la madurez en el Señor, desafortunadamente algunas de nosotras podemos sucumbir durante el ataque, ante la tentación y la prueba. Nos damos cuenta que la Escritura nos va revelando panoramas o cuadros muy parecidos a la situación en la que nos encontramos. Pobre Nehemías, frente a él se encontraban dos demonios encarnados en dos hombres, Sanbalat y Tobías. Algunas de nosotras podremos también identificar que en nuestra casa, familia, trabajo e incluso dentro de una congregación se encuentra un Sanbalat o, como dijo el apóstol Pablo, un aguijón.
Sabemos que el Todopoderoso permite estos aguijones para hacer madurar nuestra fe tal como la de Nehemías. Por medio de estos ataques que permite, el Señor quiere enseñarnos cosas más profundas que durante este proceso de restauración personal y matrimonial nos va a revelar. ¿Qué debemos hacer? Buscar más de su presencia. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Qué hizo el enemigo? Dice aquí se enojó, pero no solo eso, se enfureció en gran manera y además se burló del pueblo del Señor. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué hace esta débil mujer? ¿A poco cree que va a restaurar su matrimonio? ¿A poco cree que volverá a su esposo, que será diferente? ¿A poco tanto amor? ¿A poco tanta unión con las hermanas, tanta confianza, tanta adoración a su Dios? Fíjate qué terrible. Son las palabras de Sanbalat, palabras del mismo Satanás. Hay burla. ¿A poco Dios les va a hacer caso? ¿Han de resucitar las piedras que fueron quemadas? Primera de Corintios 15:57 dice: Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, el Señor nos dará la victoria. Fíjate ahora en el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¡Qué palabra de revelación tan más profunda! Bella, sabemos que la batalla siempre empieza en el área de nuestra mente. En estudios anteriores comentamos que el enemigo siempre nos muestra panoramas irreales y engañosos. Ante estos, si somos viscerales o almáticas y nos seguimos enojando o peor aún nos llenamos de ira, no podremos ver la justicia del Señor obrar en nuestra vida. Recordemos lo que dice Santiago 1:20, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Alguna vez te has peleado con tu esposo? Pues para pelear primero necesitamos un pensamiento negativo y segundo, hacen falta dos personas. Con uno que no lo permita, ya no hay pleito. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. La principal virtud de una mujer sabia para con su esposo es el respeto, aunque el esposo se porte mal. Amada, desafortunadamente, cuando hay un pleito entre cónyuges, el 90% de las mujeres terminan perdiendo aunque tengan la razón. Y es que un hombre sin Cristo, enojado, lleno de ira, puede ser capaz de muchas cosas: empujarte, patearte, dejarte e incluso hasta matarte. Si no entendemos este principio y decidimos participar en un pleito, tendremos que enfrentar serias consecuencias. Proverbios 17:14 dice: Iniciar una pelea es romper una represa, vale más retirarse que comenzarla. Proverbios 20:3 dice: Evitar la pelea es una señal de honor, solo los necios insisten en pelear. Un esposo sin Dios difícilmente va a aceptar ser derrotado, sobre todo si se encuentra bajo los efectos del alcohol o alguna droga. Seamos sabias, no nos expongamos a más dolor. Durante algún tiempo, mi esposo trabajó muy de cerca con reclusos del Centro de Readaptación Social del municipio de Atlacholoaya. Muchos hombres se encontraban presos por haber asesinado a sus esposas. Cuando les preguntaba el por qué lo habían hecho, casi todos respondían que se les había pasado la mano durante un pleito donde la mujer les gritó. Cuando una persona está cegada por su pecado, no hay poder humano que pueda hacerle ver sus faltas. Esto es espiritual y debe ser tratado exclusivamente de forma espiritual. Mira, es más fácil que te pongas a discutir con una pared y la convenzas de que se haga para atrás, que convenzas a otro ser humano que no tiene a Dios en su vida. Proverbios 26:4 dice: No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. La visceralidad es una realidad de nosotras las mujeres y el enemigo lo sabe muy bien. Por esta razón está destruyendo matrimonios y familias. Todo empieza por un pensamiento negativo.
Llega tarde porque estaba con la otra. Ya se gastó el dinero que nos corresponde a nosotros. Ahora que llegue voy a decirle que no le voy a permitir esto y aquello. La batalla es únicamente espiritual. Seas consciente de esto o no, hay potestades engañándote, influenciándote, enviándote dardos de fuego que comúnmente se conocen como pensamientos negativos. Hay que recordar que aquellas que pecamos de celopatía no sufrimos por lo que sabemos, sino por lo que imaginamos. Durante este proceso no falta quien te llegue con chismes sobre tu esposo, sobre lo que está haciendo, en qué se gasta el dinero, con quién está saliendo, viviendo, etc. Por ello la Escritura cita, hasta una zorra puede echarle abajo las cosas. Una zorra, o mejor dicho, un pensamiento o una actitud negativa, puede echarte abajo tu progreso espiritual, tu relación con el Eterno y por consecuencia las bendiciones que tiene para ti y tu vida matrimonial. Por una palabra que te siembran viene una idea, un pensamiento contrario a lo que debes hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo aquí Sanbalat y Tobías? Tratando de sembrar dudas en Nehemías, tratando de convencerlos que no iban a poder reedificar el muro. A veces lo que más duele es que esto provenga de tus seres queridos, tu propio esposo y familia. Menosprecian tu obra, tu caminar con el Eterno hasta que te siembran la duda, te hacen caer en desánimo. Tu autoestima empieza a bajar nuevamente y te preguntas si lo intentarás una vez más. Tal vez muchos hablen mal de ti, se burlen y hablen de cosas que ni siquiera les constan y de ahí se crea una polémica. El enemigo hace todo lo posible para desanimar a los hijos de Dios. Sus armas preferidas son el desánimo y el desaliento. ¿Cuántas mujeres dicen, ya para qué orar por mi esposo? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué ir a la iglesia si no vamos a lograr nada? ¿Para qué portarme bien? Etcétera. ¿Es tan sencillo evitar esto, amada? Si realmente amamos al Señor y deseamos que su voluntad se cumpla en nuestra vida y matrimonio, debemos solicitarle que sea Él quien reprenda al enemigo. Por favor, Señor, reprende al enemigo de mi alma, enmudécelo, no quiero escucharlo más. Es en estos momentos cuando, como decía el apóstol Pablo, debemos hacer uso del escudo de la fe para apagar todos esos dardos de fuego que el enemigo nos está enviando. Muchas de nosotras, en lugar de escudarnos, como dice la Escritura, hacemos lo contrario, respondemos a la agresión, a la ofensa, a la acción de nuestro esposo, al chisme. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra ningún ser humano en este mundo. El enemigo no es nuestro esposo, no es la amante, no son aquellos que hablan mal de ti, que te traen los chismes, tampoco tu suegra ni tu jefe o jefe, etc. Tu enemigo es espiritual, aquellos seres de maldad. Pero a ellos no les estás haciendo ningún daño, se lo sigues haciendo a la gente que amas, a la gente que te rodea, a tu prójimo, a tus hijos e incluso a ti misma. En muchas congregaciones se le enseña a la gente a atar y reprender al diablo. Esto no es bíblico. El arcángel Miguel nos da una tremenda escuela en la carta a Judas, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Seamos sabias y no nos pongamos a hacer cosas que el Señor no va a respaldar y pueden traer más situaciones adversas a nuestra vida. No respondas al ataque, clama al Señor y el Señor entonces peleará por ti. Así respondió Nehemías y todo el pueblo, orando. No cayeron en la trampa, no fueron a pelear con esos hombres, se enteraron de todo lo que andaban diciendo, todo lo que andaban haciendo, lo que hablaban de ellos, pero no se defendieron, sino que oraron. Versículo 4. Por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos, entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Se pusieron a orar, clamaron al Señor. ¿Cuántas de nosotras escuchamos el chisme sobre nuestro esposo y de inmediato caemos en angustia, desesperación, murmuración y enojo?
De inmediato tratamos de argumentar, de proclamar ese chisme que a veces ni siquiera nos consta, de defendernos. Las mujeres sabias sabemos que tenemos a Dios quien nos defiende, quien pelea siempre por nosotras, quien no es ajeno a nuestras angustias. Señor, mira lo que hacen, no permitas que siga sucediendo esto. Versículo 5. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. El enemigo no va a quedarse tranquilo, amada. Comienza a ver que tú estás reconstruyendo, que estás cumpliendo con el cordón de 3 dobleces. Comienza a ver que ya no te angustias, que tienes paz, que confías en el Altísimo y maquina nuevamente otro ataque. Conoce tus debilidades, sabe qué fibras tocar en tu ser para hacerte caer, para que desistas de seguir levantando tus muros. Pero aquellos que el enemigo usa para hacerte caer serán avergonzados, serán confundidos. Durante mi proceso de restauración matrimonial, muchos hablaron mal de mí. Muchos no creyeron en la obra que hacía para el Eterno, para la edificación de mi hogar. Las llamadas amenazadoras y burlonas de la mujer extraña, los juicios y sentencias de la familia de mi esposo, la acusación por mis pecados, todo aparentemente se encontraba en mi contra, pero al cabo de algún tiempo, cuando mi esposo regresó, cuando el Todopoderoso cambió mi situación, ellos se avergonzaron. Tuvieron que reconocer la grandeza y la majestuosidad del Dios a quien yo servía. ¿Qué será de aquel que intente destruir la obra del Todopoderoso? Así sucedió con el pueblo de Israel. Una batalla de palabras, de acusaciones, de juicio, de tentación. Pero Nehemías, dice la Escritura, era un hombre sabio. Oró, clamó al Padre por la destrucción de sus enemigos espirituales. No se defendió, no cayó en la provocación, no se victimizó ni sucumbió ante la ofensa, no se defendió de Sanbalat. Este es un principio espiritual muy importante durante nuestro proceso de restauración matrimonial. Fue a Dios, fue con quien realmente lo podía defender, con quien conocía las intenciones de sus enemigos. Amada, debemos abrir nuestros ojos espirituales, mirar como el Señor ve. No tenemos enemigos en este mundo. Si seguimos pensando que nuestro enemigo es nuestro esposo, la amante, la suegra, la vecina, etc., estamos siendo engañadas. Los enemigos de Dios no son nuestros enemigos. Nehemías no enfrentó a Sanbalat. Estuvo escuchando perfectamente todo lo que hablaba en su contra. Escuchó la amenaza, pero no respondió con ninguna palabra. Tú no debes enfrentar a tu esposo o a aquellos que hablan en tu contra. Para que exista una pelea hacen falta 2 personas. Con una que decida no pelear, ya no hay pleito. Como hija de Dios, ¿qué harás? Orar, orar y orar. No se trata de guardarte las cosas, se trata de ir al que todo lo sabe y puede y dejarle a él el asunto para que obre según su perfecta voluntad en el momento oportuno. Una mujer sabia no discute, las hijas de Dios no discuten, claman al Señor Todopoderoso en busca de ayuda y defensa, reconocen que la batalla es espiritual y van a pelear a nivel del espíritu. ¿Qué ganamos con enfrentar a los emisarios del enemigo? No, pero es que necesito hablar con la amante, necesito que me lo digan en mi cara. ¿Para qué? En una de esas hasta nos van a lastimar más profundamente y tal vez lleguemos a los golpes. Notamos en la Sagrada Escritura que muchas de las oraciones de David aparentemente no demuestran ese amor que debemos tener por nuestros enemigos, pero no se trata de enemigos físicos sino espirituales. El Señor te dio un carácter, te ha dado su fortaleza no para pelearte con otros seres humanos, sino de rodillas. Ahí saca tu carácter, ahí pelea en lo espiritual, clama al Eterno, entrégale ese problema y luego regresa, sigue adelante con tu obra. No desistas y no pares porque pierdes mucho. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Salmos 27:14. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor.
El enemigo siempre va a seguir tratando de derribarte porque está enojado. Dice aquí que está enfurecido contra el pueblo de Dios, contra aquellos que reedifican. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. El enemigo tiembla cuando oras, cuando clamas al Eterno, cuando pides su justicia porque sabe que está derrotado, sabe que lo único que puede hacer que desistas es que creas sus mentiras y sus engaños. Ya tu esposo vive con la otra, ya no hay esperanza. Ya tu esposo te dijo que ama a la otra, olvídalo. Ya tiene una nueva familia, por favor no edifiques más, por favor deja de orar, deja de cerrar tus muros. Tú siempre sigue, amada, que el Señor va delante de ti, aunque el enemigo te muestre lo contrario, porque dice aquí, se enfurece cuando las esposas estamos siendo sabias y obedientes a la palabra. Cuando un esposo se arrepiente, cuando los hijos comienzan a honrar a sus padres, ¿cómo se enfurece? Cuando empleas estrategias de oración, cuando tomas tus armas espirituales y levantas los muros alrededor de tu matrimonio y familia. Sabe que orando, ayunando y diezmando vas a progresar, vas a restaurar tu matrimonio, tus finanzas, tu vida, y entonces lanza el ataque. Viene su burla. Ahora resulta que esta mujer tiene sabiduría, pero si estaba muy bien siendo una mujer visceral, dominada por los celos y la ira. Estaba muy bien siendo una histérica, chismosa, agresiva, contenciosa, soberbia, capaz de agarrarse a golpes con su esposo, de maltratar a sus hijos. Me encantaba cuando no sabía qué hacer, cuando no tomaba decisiones de la mano de Dios y solo se lamentaba. Hermosa, esta vez tú tienes que edificar tu hogar en lugar de destruirlo. ¿Hasta cuándo piensas seguir cayendo en las provocaciones del enemigo, escuchando sus mentiras? ¿No te das cuenta que te está destruyendo? Date cuenta de dónde viene el ataque. Todo es espiritual. El enemigo nunca se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo doblas rodillas, cómo levantas las ruinas y edificas nuevamente. Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El objetivo de los demonios, de las potestades, es detenerte a toda costa, frenarte para que la voluntad de Dios no se cumpla en tu vida y matrimonio. Conspiran, hacen planes, atacan donde antes caíste, donde cediste terreno. Tratan de hacer que vuelvas a lo mismo, de hundirte en depresión. Te quieren avergonzar, te quieren destruir. Dime, hermanita, ¿acaso tú se los vas a permitir desistiendo, tirando la toalla, dándote por vencida sin creerle al Todopoderoso que te asegura su protección, defensa y sobre todo victoria? ¿Vas a darle la oportunidad nuevamente de meterse en tu vida, de hacerles daño a ti y a los tuyos? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjate en la sabiduría de Nehemías. Estaba consciente del ataque. Sabía que ellos estaban conspirando en su contra, haciendo planes. El enemigo tiene planes de divorcio, de adulterios, de abandono, de soledad, de sufrimiento para ti y para tus hijos. Está conspirando. Una esposa sabia hace lo que hizo Nehemías, refuerza la oración, hace una estrategia de defensa día y noche. Ellos permanecieron confiados en el Señor. Otra vez se reunieron para orar porque hicieron uso de la sabiduría impartida por el Ruach HaKodesh y no permitieron que sus emociones los dominaran. Soportaron el ataque, la conspiración, la burla, el menosprecio. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. De estar trabajando, redoblando esfuerzos, poniendo guardia día y noche, llegó el momento que se cansaron. ¿Y cómo no? Los acarreadores traían el agua desde los pozos para dar de beber a todos los que estaban trabajando en hacer la mezcla para el muro.
Qué difícil cuando ya no creemos ser capaces de continuar. El mantenernos en Cristo no es nada fácil. La vida cristiana no es fácil, el matrimonio no es fácil, ni criar un hijo es fácil. Y sucede que frente a la carga de la batalla, la lucha, el ataque del enemigo que es continuo, podemos llegar a desesperarnos, a desfallecer. Sentimos que se agotan nuestras fuerzas. Es por esto que el Todopoderoso estableció leyes espirituales, nos dio conocimiento de las estrategias de la batalla. La Escritura nos marca que no debemos estar solos, debemos congregarnos, pertenecer a un ministerio. Hebreos 10 del 24 al 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Pertenecer a un grupo de apoyo durante tu proceso de restauración matrimonial es una bendición. Contamos con personas que nos respaldan en oración y que están con nosotras en momentos donde hay mayor ataque. Éxodo 17:12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Dice el versículo: el escombro es mucho. Esto se refiere a la basura, a las derrotas anteriores. El desaliento es ese escombro que impide el progreso y avance en la restauración. Solamente sirve para que cuando lo mires te desanimes. Todo aquello que aún se encuentra en tu mente, los recuerdos del pasado, debes eliminarlos, entregarlos a Yeshua cuanto antes. Aquellas que permanecen recordando las derrotas, viendo los escombros, se van a desanimar y esto les impedirá continuar con la edificación que el Señor ha ordenado. Isaías 43:18. No recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Se trata de una orden divina, de un secreto que el Señor nos revela para que nada nos impida reedificar. Debemos permanecer en Cristo, amadas. La que permanece en Cristo lleva mucho fruto. No es posible cerrar la boca, no es posible dejar de pelear si no tenemos al Ruach HaKodesh. Pero si hemos creído y hemos recibido a Yeshua, tenemos su Espíritu, porque dice la Escritura: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Así que tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio. Tal vez la obra parece demasiado grande y la oposición demasiado fuerte. La encomienda del Eterno a veces nos parece imposible, pero dice la Escritura que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Únicamente cuando andamos en la carne nos parece imposible hacer la obra de Dios. Muchas de nosotras sabemos lo que está sintiendo. Sabemos lo que es sentirse abrumada, pues pasamos de igual forma por este proceso de restauración personal y matrimonial. Pero si hoy te hablamos es porque somos testigos del poder y la fidelidad del Señor, quien no abandona a aquellas que nos comprometemos a realizar su obra a pesar de los escombros, a pesar del ataque, de la oposición. Muchas son las que dejan la muralla a medio construir, lo cual no sirve para nada. Todo lo que has hecho en este tiempo con el Señor no servirá de nada si dejas las cosas a medias. Tú iniciaste esta restauración porque sentiste el llamado del Señor y el que te llama es fiel y así hará. Versículo 11:2. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. El Señor nos advierte que el enemigo está involucrado. Anda como un león buscando a quien devorar, a quien robar y destruir. Cuando nos ve desanimadas, también redobla sus esfuerzos para hacernos caer. Va a intensificar el ataque. Ahora ya no es una batalla en la mente, sino que se manifiesta por medio de acciones. Algo sucede. Viene sobre todas nuestras puertas, la familia, tu casa, tu salud, tu negocio, tu economía, en fin.
Si dejas entrar al enemigo por medio de una pelea, por ejemplo, habrá consecuencias porque él estaba esperando justamente este momento de cansancio para atacar con todo. Versículos 13 y 14. Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelea por los tuyos, pelea por tu casa, por tu familia y por tu matrimonio. Dice aquí Nehemías al pueblo de Yahweh. Versículos 15 al 20. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a los lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios pelea por nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, poderoso Yahweh Sebaot, hoy me has dado una gran enseñanza mostrándome el ataque a tu pueblo cuando trabajaba en la restauración del muro y la estrategia de tu siervo Nehemías. Perdóname, Señor. Perdona por no haber sido consciente de este ataque, de la conspiración en mi contra y en contra de mi matrimonio y familia, en contra de la tarea que has designado para mí en este tiempo de restauración. A pesar de saber que mi lucha es espiritual, no he sido sabia. He actuado conforme a mis impulsos e instintos y he permitido el desaliento, lo que me ha llevado a quejarme, a pelear de nuevo, a maldecir y a tratar de desistir en la reconstrucción de esta obra que es solo tuya. Te agradezco infinitamente que me des la estrategia, que hables a mi vida proporcionando la sabiduría necesaria para seguir edificando, para no desmayar, para defenderme y vencer. Te agradezco tu palabra, la espada que me das para vencer a mis enemigos espirituales. No volveré a confiarme, no volveré a dudar del espíritu que me has dado. Sé que tú peleas por mí, sé que vas siempre delante de mí. No permitiré que el enemigo vuelva a engañarme, no permitiré que entre nuevamente en mi vida. Redoblaré la oración tal como tú me aconsejas para no ser vencida. Estaré atenta al ataque, edificaré nuevamente con mi espada en la mano. Seguiré en comunión con mis hermanas, orando unas por otras para no ser vencidas en esta tarea que nos has puesto de reedificar los muros de nuestros hogares. Gracias, Padre poderoso, porque siempre me muestras la salida y renuevas mis fuerzas. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. En su bendito nombre así es y así será. Amén.